mi linda gente, continuamos con el estudio de la física elemental y ahora pues continuamos siempre con dinámica, con la única diferencia que hoy vamos a estudiar peso y masa. Antes de comenzar, vamos a saludar a esa linda gente que se ha suscrito a nuestro canal enviándoles muchos abrazos y diciéndoles que Dios les bendiga porque aman las ciencias naturales. Entonces, continuemos. Bueno, la dinámica. ¿Qué vamos a estudiar? La diferencia entre el peso y la masa. Alguien se pregunta, ¿qué es el peso? El peso es la fuerza gravitacional sobre un cuerpo. Es la fuerza gravitacional sobre un cuerpo. Y la masa es la cantidad de materia que hay en un cuerpo. Entonces, la pregunta, ¿cuál es la diferencia? El peso varía con la ubicación. Por ejemplo, aquí en la Tierra, mi peso es totalmente diferente si yo me voy a la Luna. Por ejemplo, en la Tierra, la gravedad es 9.8 metros por segundo al cuadrado. En cambio, en la Luna es 1.6 metros por segundo al cuadrado. Entonces, la gravedad de la Luna es más baja. Así que alguien diría, pero comencemos con eso que nos gusta tanto, que son los números. Bueno, vamos a comenzar con un ejemplo bien sencillo que dice: determine el peso de una masa de 4.8 kilogramos. ¿Cómo lo hacemos? Lo más importante es sacar datos, los datos. Bueno, para empezar, la masa es 4.8 kilogramos. 4.8 kilogramos. La gravedad de la Tierra es igual a 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y ahora, ¿qué voy a calcular? Voy a calcular el peso. El peso se representa en algunos libros de física con W, en otros libros, se representa con la letra P. Entonces, dependiendo del autor, así representa el peso. Pero algo que no varía es, ¿cuál es la fórmula? Peso va a ser igual a masa, a multiplicar la masa por la gravedad. ¿Y a qué vamos? Hoy vamos a sustituir peso igual. ¿De cuánto es la masa? 4.8 kilogramos por la gravedad, que es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Ahí lo tenemos. Entonces, la masa es 4.8 kilogramos por la gravedad de la Tierra, que es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, tú puedes hacer esa operación en la tranquilidad de tu casa. Entonces, ahí con tu calculadora, o si tú puedes, pues lo haces en papel. Entonces, por cuestiones de tiempo aquí, pues 4.8 por 9.8 nos va a dar 47.04. ¿Qué? Esa es la pregunta para un físico. ¿Cuáles son las unidades? Newton. ¿Sí? Y Newton, como decíamos en el episodio anterior, se representa con la letra N mayúscula. Entonces, la respuesta es 47.04. ¿De dónde nació? ¿De dónde surgió ese resultado? De multiplicar 4.8 por 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, algo bien fácil. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A mí me gusta, dice usted, complicarme un poco más, porque eso significa que yo voy a aprender más. Entonces, compliquémonos un poquito.
Dice el siguiente ejercicio, el siguiente ejemplo. Determine el peso de una persona de 120 libras. Aquí siempre han habido errores. Cuando a una persona le preguntan, oh, te veo bastante gordito. Ah, es que hoy, antes pesaba 140 libras. En cambio ahora, he aumentado, estoy pesando 180 libras. Vamos a ver si eso es cierto. Bueno, hagámoslo con un ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos? Siempre datos, es lo más importante. Los datos. La masa hoy es de 120 libras. La gravedad, siempre 9.8 metros por segundo al cuadrado. ¿Y qué vamos a encontrar? Siempre el peso. El peso incógnita. Ahora, ¿qué tenemos? La fórmula peso es igual a la masa por la gravedad. Bueno, ahí lo tenemos. Entonces, pero tenemos una dificultad. ¿Cuál es? Si nosotros decimos libras por metro sobre segundo al cuadrado, ya no es Newton. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recordar nuestras clases anteriores de factores de conversión. Pero en un próximo episodio vamos a aumentar eso. Bueno, entonces, ¿qué decimos? Sencillo. Vamos a pasar, mejor, muy ordenado. Vamos a pasar las libras a kilogramos. Entonces, ¿cómo lo hago? Digo, 1 kilogramo es igual a 2.205 libras. ¿Sí? Ahí está. Entonces, 1 kilogramo es igual a 2.205 libras. Esto tú lo puedes hallar ahí en internet, en Google. Ahí puedes buscar. Entonces, ¿qué hago ahora? ¿Qué voy a hacer? Bueno, digo, ¿cuántas libras tengo? 120 libras. 120 libras. Vamos a abrir el factor de conversión y decimos, en factores de conversión, lo que nosotros buscamos es llevar las unidades al numerador y al denominador para poderlas eliminar. Entonces decimos, ¿ve? 1 kilogramo es igual a 2.205 libras. ¿Qué hacemos ahora? Eliminamos libras y libras. Entonces, al dividir, aquí lo vamos a poner, hay que dividir 120 entre 2.205. Vamos a dividir, 120 entre 2.205. ¿Y qué nos va a dar? Bueno, si tú haces ese cálculo, nos va a dar 54.42 libras. Entonces, 54.42 ¿qué? Kilogramos. Entonces, no os olvidéis. Entonces, aquí está. Ahora, la pregunta es, ¿cuál de las dos masas voy a ocupar? ¿Los 120 libras o los 54.42 kilogramos? Vamos a ocupar esta, porque la gravedad la tenemos en metros por segundo y así no nos metemos en problema con el señor Newton. Entonces, ¿qué vais a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer? Hoy simplemente vamos a sustituir. Peso es igual, ¿cuánto vale la masa? 54.42 kilogramos por 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, ahí está. Al multiplicar 54.42 por 9.8 metros por segundo al cuadrado, ¿qué nos da?
que nos da. Entonces, peso va a ser igual. Entonces, lo hacemos 500, ¿cuánto nos da? 533, dice usted, compruébelo, 533.316, 316 que Newton. Entonces, esta sería la respuesta. Ahora, ¿cómo tenía que haber contestado esa persona? Volvamos a lo anterior. Juan, ¿de cuánto es tu peso? ¿Cómo contestó Juan? Estoy pesando 120 libras. Pero ¿cómo tenía que haber contestado el señor Juan después de hacer estas bellas operaciones de física elemental? Tenía que haber dicho: agarrar calculadora, lápiz, sacapunta, borrador, decir 533.316 Newton. ¿Y qué iban a decir sus amigos? Posiblemente iban a entrar en dudas, o simplemente podían haber tenido dificultades con los fascinantes cálculos de la física elemental. Entonces recuerda, no confundas peso con masa y sigue aprendiendo física elemental. Así que un saludo y bendiciones para todas esas personas que aman la física. Bendiciones.